De la droga, capítulo 13. Bonnie. Hoy voy a estar leyendo un poco en el día, así que si escuchan ruido o algo, perdónenme, a lo mejor es mi familia o pueden ser mis vecinos de al lado, que yo vivo en apartamentos, o es probablemente que se escuche uno que otro grito de mis vecinos ahí de vez en cuando. Pero continuemos, vamos a leer. Zar de la droga, capítulo 13, Bonnie. Sammy fue juzgado en el mes de mayo en la sala del tercer piso del viejo edificio federal en Pecos. La madre de Pablo y 4 de sus hermanas se encontraban sentadas en silencio en la parte posterior de la sala del juzgado. Sucede que Armando Acosta, uno de los hermanos menores de Pablo, había sido arrestado aproximadamente al mismo tiempo que Sammy en una operación independiente efectuada en el Parque Nacional del Gran Recodo. El juicio de Sammy se inició al día siguiente que Armando fue declarado culpable. Las mujeres de la familia Acosta continuaron acudiendo desde Odessa cada mañana para asistir a su juicio. Pablo había llamado a sus hermanas desde Ojinaga y les había pedido que asistieran. Después de todo, Sammy siempre se había mostrado leal a él y siempre se había ocupado de pasar a ver a Dolores, la madre de Pablo, cuando iba a Odessa. Becky, la esposa de Sammy, nunca lo perdonó por haberla golpeado. Se había ido a vivir a un departamento en Carlsbad, llevándose con ella a su hijo, Chase. Pero después de que Sammy fue arrestado, prometió esperar hasta que él saliera de prisión para poder iniciar los trámites del divorcio. Incluso asistió al juicio. Después de haberse leído el veredicto, la madre de Pablo, que entonces sobrepasaba los 70 años, consoló a Becky. Una de las mujeres, Pablo, tradujo lo que la anciana decía en español. No te preocupes, todo va a salir bien. Pablo se encargará de cuidarte. Varios días después del juicio de Sammy, Becky en efecto recibió una llamada de Pablo. Le habló con mucha amabilidad y se había preocupado. Le dijo lo mucho que siempre había procurado a Sammy y que lamentaba en realidad que lo hubieran aprendido. Si puedes pasar a verme, quiero hablar contigo acerca de algunos asuntos. Tengo intenciones de ayudarte, le dijo. Ya antes, Pablo la había ocupado para algunos trabajos en los Estados Unidos, como el de pasar a recoger personas al río y llevarlas donde tenían que ir. También había conseguido una licencia de manejo y otros documentos para Marco de Haro, hombre de confianza de Pablo. Incluso le suministraba en ocasiones pequeñas cantidades de cocaína cuando él tenía dificultades para conseguirla con otros proveedores. Había hablado con él por teléfono en varias ocasiones cuando necesitaba comunicarse con Sammy. Pero Pablo y Becky no se conocían en persona. Una semana más tarde, Becky pidió prestado dinero a una de las hermanas de Pablo y se dirigió a Ojinaga. Eran las 4 de la tarde cuando llegó a la casa de tabique de Pablo en la calle Sexta. Él no se encontraba en ese momento, de modo que le dejó dicho a Olivia, la esposa de Pablo, que se iba a hospedar en el motel Ojinaga. Poco después de la medianoche, Pablo acudió a verla y le propuso que fueran a hablar a un bar del centro. En 1985, Pablo ya había adoptado la costumbre de mandar despejar los restaurantes y bares siempre que quería dirigirse a uno. Era por su propia seguridad, así como la de los clientes en caso de que quisieran tenderle alguna emboscada. Para cuando llegaron al centro, al bar Bikini, popular centro de reunión ubicado en uno de los costados de la plaza principal de Ojinaga, se encontraba vacío a excepción del cantinero. El sitio se había despejado rápidamente cuando los pistoleros de Pablo entraron, indicándole a todo el mundo con sus rifles de asalto que salieran de allí. Pablo apostó a 2 pistoleros al frente, mientras otro se ocupaba de vigilar la puerta posterior.
Él y Becky se sentaron bajo la teunía luz con una botella de brandy presidente, la bebida favorita de Pablo, ante ellos. Hacían una pareja extraña, ella una rubia gringa con unos ojos chispeantes de aspecto inocente, y él un mafioso de pelo negro, bigote caído y el rostro surcando por siniestras cicatrices. Pablo no dejaba de disculparse por el arresto de Sammy. De no haber sido por la tía, Sammy seguiría siendo un hombre libre. Si él hubiese sabido de antemano los manejos que andaba haciendo la tía, hubiera podido evitar toda esa situación. No te preocupes de nada, le dijo Pablo. Yo me voy a encargar de este asunto. ¿Cuándo vas a ir a visitar a Sammy? Tal vez dentro de un mes, Becky le dijo. Cuando lo veas, dile que yo me voy a ocupar de él y que no se preocupe. Eso es todo lo que necesitas decirle. Becky se preguntaba si Pablo tenía intenciones de acabar con la tía. ¿Y a ella qué piensas hacerle?, preguntó. Voy a obligarla a que salga de México y ver si es capaz de sostenerse por sí misma. No obtendrá ayuda de parte de mi familia jamás, comentó. Pablo se ofreció a pagar las deudas de Becky mientras Sammy estuviera en prisión, pero pronto se dio cuenta de que Becky no quería ninguna clase de ayuda. Ella quería trabajar y estaba lista para hacerla una proposición de negocios. Ni ella ni Sammy jamás habían planeado dedicarse a lleno a la venta de droga, le dijo a Pablo. Ella era la hija de un soldado de Fort Hood y se había enamorado de Sammy poco después de egresar de la preparatoria, atraída por la inquieta forma de ser del simpático vaquero. Se involucraron en la cuestión de las drogas en 1973, cuando un conocido de Sammy les pidió que guardaran un poco de marihuana durante la noche en su casa de la zona este de Texas, ofreciéndoles $500 por su ayuda. Becky no podía esperar el momento en que acudiese el amigo al día siguiente para llevarse la droga. Nunca antes había visto la marihuana. Un año más tarde empezaron a negociar vendiendo paquetitos de hierba entre sus amistades y en su propia casa. Becky tenía montada su propia operación de tráfico de droga. Periódicamente acudía a una fuente de El Paso a adquirir medio kilo o 1 kilo de cocaína para luego tomar el avión a Hobbs con el producto oculto bajo su ropa. Nadie sospechaba al ver descender del avión a la jovial mujer con el aplomo propio de una ejecutiva. Mientras ella le relataba sus experiencias dentro del narcotráfico, Pablo se dio cuenta de que Becky estaba mucho más involucrada de lo que jamás se hubiera imaginado. Con Sammy como intermediario, Pablo había ocupado algunos de sus servicios, pero en realidad Sammy nunca le había dicho mucho acerca de sus otras actividades. A los ojos de Pablo, ella parecía ser mucho más ambiciosa de lo que jamás se había mostrado Sammy. Mientras Sammy se conformaba con llevarle el cargamento y cobrar su cuota de $2,500, Becky se había encargado de hacerse de una clientela propia en sitios tan distantes como Alabama, Kansas, Oklahoma y Utah, a la cual había estado abasteciendo a través de sus propias fuentes. Traficaba principalmente con cocaína y marihuana. Pablo se imaginaba que podría hacer negocios con ella, pero quería que ella se iniciase transportando cargamentos tal y como Sammy había estado haciendo. Quería ver cómo se manejaba en esa actividad y luego podrían hablar cerca de facilitarle sus propios cargamentos. Le explicó cómo operaban las cosas en Ojinaga, cuánto le pagaría por cada cargamento que ella transportara, a cómo le vendería la marihuana una vez que estuviera en condiciones de comprarla, qué porcentaje le tendría que pagar a él cuando adquiriese la marihuana de otra fuente, por el hecho de pasarla por su jurisdicción y otros detalles más. Aunque ella ya comprendía la situación vagamente, él le explicó lo concertante que era la plaza. Por el derecho de dirigir la zona tenía que pagar una cuota a las autoridades mexicanas y cualquiera que estuviese bajo su tutela gozaba también de protección, siempre y cuando le cubriesen el debido porcentaje por sus operaciones. Empezaron a beber y a fumar cocaína pura.
la cual el sobrino de Pablo se había encargado de prepararles mezclándola con bicarbonato de soda. Pablo se dedicó a contarle anécdotas acerca de los viejos tiempos que él y Sammy habían pasado juntos. A Pablo le gustaba contar historias exageradas acerca de sí mismo, especialmente cuando había estado bebiendo y fumando droga, y tenía tiempo de sobra. Cuando Becky le preguntó si alguna vez había regresado a los Estados Unidos, le contestó que no, que lo habían incriminado en Eunice y expedido una orden de arresto contra él. Le refirió una versión inflada de la forma como había escapado de la policía, de cómo le hicieron multitud de disparos mientras él huía corriendo de matorral en matorral, de cómo unos viejos mexicanos a bordo de una destartalada camioneta lo habían encontrado tendido a una costada de la carretera y se había ofrecido a llevarlo a Odessa. De ahí logró llegar a Fort Stockton, donde uno de sus primos lo envolvió en una manta y se lo llevó a Ojinaga. La sangre iba empapando la manta, dejando sobre ellas grandes manchas. Cuando pasaron por la estación de inspección del lado mexicano, en el puente internacional, un oficial de inmigración se asomó por la ventanilla y le preguntó a su primo, ¿qué le sucede? Y este le contestó, oh nada, está enfermo, lo llevo a México para que lo vea un doctor. Pablo incluso se apartó el cabello y le dijo que palpeara las dos largas cicatrices que tenía en la parte superior de la cabeza, producto de las viejas heridas de la bala. Se abrió la camisa para mostrarle algunas cicatrices más. También tenía la cara llena. Todas eran auténticas heridas de bala, sin embargo, ninguna se le había ocasionado al escapar de los Estados Unidos. No obstante, Becky estaba impresionada, y tan solo con lo que Sammy le había contado acerca de él, ella ya creía decididamente en la legendaria invencibilidad de Pablo. Cuando finalmente salieron del bar Bikini, ya eran las 9 de la mañana y estaban sumamente bebidos. Sammy le había hablado con frecuencia a Becky del emporio que tenía Pablo enfrente de una escuela primaria en Ojinaga. Era indispensable ver para creer. Al día siguiente de la maratónica charla celebrada en el bar Bikini, Pablo la llevó a ese lugar para entregarle su cargamento de marihuana. En realidad no era una bodega, aunque Pablo solía referirse a ella como tal. Era una vieja casa de adobe situada frente a una escuela primaria construida a base de bloques de cemento y pintada en colores vivos, en una zona donde vivían familias de obreros y unas cuantas cuadras de entronque de la carretera a Chihuahua y Camargo. Antes de que Pablo adquiriera la propiedad en 1983, había sido una tienda de abarrotes y nunca se había molestado en retirar el letrero de Casa Chávez del muro cercano a la puerta de frente o el anuncio de Pepsi Cola. Esos eran los únicos vestigios del anterior uso lícito de la propiedad. La construcción tenía pisos de concreto, varias recámaras pequeñas, una desasiada cocina con una estufa de gas, una estancia escasamente amueblada y un baño provisto de una sucia regadera. Adyacente a la casa de adobe se encontraba un lote de 1/3 de acre rodeado por un muro de concreto. Dentro del complejo había una construcción de adobe de menor tamaño pintada de blanco. Pablo almacenaba toneladas de marihuana en esta construcción o en las afueras del mismo lote. Solía llevar a ese lugar marihuana recién cortada de los plantíos del sur de Ojinaga a fin de procesarla. En las montañas, las plantas de marihuana eran cortadas desde la base y apiladas a gran altura como árboles de Navidad. En la parte posterior de las camionetas, de allí eran conducidas sin discreción alguna a la fábrica de Pablo en Ojinaga. Dentro de las instalaciones, Pablo hacía que sus trabajadores apoyaran las plantas contra los muros para que se secasen y curasen. Desde la calle, sin pavimentar, podían verse bien las puntas de las plantas sobresaliendo por el muro. Una vez concluido el proceso de curación de una semana, una cuadrilla de 12 a 24 hombres
dependiendo a la cantidad de mota que requiere ser procesada. Se dedicaba a pelar las plantas y clasificar las hojas. En la construcción pintada de blanco había compresoras de basura para formar bloques de marihuana de 1 kilo o formados de 15, 25 o 50 kilos. Después de las cosechas de marihuana, no era raro que sus trabajadores estuvieran contratados durante meses enteros, que ambas construcciones estuviesen atestadas de fardos de marihuana y que a todas horas del día y de la noche entrasen y salieran vehículos del lugar. Protegiendo la droga, los 24 horas del día se encontraban los pistoleros de Pablo, fuertemente armados. El zar de la droga de Ojinaga también tenía otros sitios de almacenamiento. Uno de ellos era una enorme fortaleza sobre la carretera a El Mulato, no lejos del río Bravo. En una ocasión, el Servicio de Aduanas norteamericana lo fotografió desde el aire. La foto mostraba un área de aproximadamente 2 acres rodeada de muros de 4 metros de altura. En medio de la propiedad había una casa de tabique. A los costados había cobertizos e instalaciones para almacenamiento, un enorme tanque de propano y una torre de agua. El único acceso era a través de una enorme compuerta de metal rematada por un arco de tabique. Daba la impresión de ser inexpugnable. Dado que estaba en Ojinaga, la casa Chávez resultaba más conveniente para llevar a cabo en ella las transacciones menores y era usada por muchos amigos de Pablo para guardar allí su propia marihuana. Sammy había visto varias veces en 1984 que el comandante de la Policía Federal llevaba a esas instalaciones cargamentos de su propia marihuana a bordo de camionetas. En una ocasión que Sammy se encontraba parado en el patio, el comandante entró con su camioneta cargada a más no poder de plantas de marihuana y le gritó a Sammy: «Oye, ven acá y dame una mano para descargar esto». Si la bodega de Ojinaga resultaba conveniente para Pablo, los vecinos no pensaban lo mismo. Los maestros de la escuela primaria, que se encontraban justo al otro lado de la calle, se angustiaron al enterarse de quién era dueño de la propiedad y para qué se usaba. La antigua tienda de abarrotes se encontraba a escasos 30 metros de 2 de las aulas construidas de cemento. Las ventanas daban directamente a la casa Chávez. Durante el recreo, los niños en ocasiones jugaban en la calle de tierra justo a la entrada del muro que rodeaba el lote. Cuando Pablo empezó a ocupar el lugar, su fama ya se había extendido a raíz de la muerte de Lili. Ya no digamos de los tiroteos y las emboscadas escenificadas en el pueblo, así como el asesinato de Fermín Arévalo en el rancho El Salto. La sola idea de que los niños pudieran verse atrapados en medio de un fuego cruzado hacía sudar a los maestros. ¿Qué pasaría si algún vehículo se aproxima al complejo y empieza a disparar? Pablo y sus hombres forzosamente tendrían que contestar y la escuela quedaba justo a la línea del fuego. Las autoridades escolares mandaron construir una contención y mandaban a los niños a jugar en el costado opuesto en la escuela durante el recreo. En vano abrigaban la esperanza de que los narcotraficantes pudieran hallar algún otro lugar a donde llevar a cabo sus operaciones. Algunas de las aulas que daban hacia la casa Chávez también eran usadas durante la noche para impartir clases a personas adultas. Los maestros se sentían obligados a explicar la situación a cada nuevo grupo, indicándoles que al menor indicio de tiros de inmediato se echaran al suelo. Los estudiantes por lo general cruzaban miradas aprensivas, pero no se sentían especialmente impactados por los comentarios. Así era la vida en Ojinaga. Con los ánimos que le infundió Pablo, Becky no tardó en formar una pequeña organización bajo la sombra de su poderoso protector. Al principio solo contaba con el ayudante, un trabajador de los campos petrolíferos de Hobbs que solía transportar droga con Sammy. Becky le pagaba $500 solo por conducir cargamentos de marihuana al otro lado del río y luego entregárselos a ella ya en el territorio seguro.
Su teoría era que existía una relación entre las probabilidades de ser aprendido y la distancia que mediaba hasta el río, y bien valía la pena pagar el 20% de sus propias ganancias con tal de que alguien asumiera el riesgo mayor. Sammy le había enseñado cómo preparar un tanque de propano. Encárgate de arreglar tu propio tanque. Sammy le advirtió cuando se enteró de que iba a trabajar para Pablo. El día que dejes que alguien prepare un tanque, ese será el día en que te arrestan. Tal como Sammy hacía, cargaba los tanques con paquetes de marihuana de 1 kilo en Casa Chávez. Luego se dirigía unas cuantas cuadras de allí a un taller de hojalatería apropiada de Armando, amigo de Sammy. Era un contrabandista de baja estatura y barrigón, de rostro grasoso y picado de cicatrices de viruela. En ocasiones, Armando hacía algunos trabajos de hojalatería y pintura de automóviles, pero las autoridades norteamericanas del otro lado del río estaban al tanto del verdadero propósito de ese pequeño taller. Tenían la sospecha de que Armando se especializaba en modificar vehículos para que pudieran transportar pequeñas cantidades de heroína, cocaína y marihuana. Becky usaba la pulidora de Armando y la pistola de compresión para preparar sus tanques, pero siempre teniendo presente el consejo de Sammy. Se rehusaba a aceptar la ayuda de Armando. Se pasaba 2 horas, a veces hasta 3, aplicando bondo, puliendo y pintando con sus propios tanques. Con el tiempo llegó a ser tan buena como Sammy en la preparación de tanques falsos. Durante el primer mes que sucedió el juicio de Sammy, Becky se entregó en cuerpo y alma a los negocios. La transportaba a Pablo hasta 3 cargas por semana, en ocasiones regresando sin haber dormido durante 2 o 3 días seguidos. Entonces se dedicaba a dormir durante 24 horas en su departamento de Carlsbad, antes de regresar a Ojinaga para otro viaje. Una joven de 17 años que había abandonado la escuela y era novia de uno de los choferes a su cargo, vive en el departamento de Carlsbad y se encargaba de cuidar a su pequeño hijo mientras ella se ausentaba o se dedicaba a dormir. Pablo estaba impresionado por la eficiencia y el frío aplomo de Becky. Ella seguía sus instrucciones al pie de la letra. Le gustaba que fuera dura y desinhibida con los clientes, que pensaba que podía escatimarle el dinero a una mujer. Incluso le gustaba que fuese dura y desinhibida con él. Una vez que logró acumular cierto capital, empezó a vender cargamentos por cuenta propia y distribuirlo entre sus propios clientes. La gente de Ojinaga se había acostumbrado a verla deambulando por la ciudad, y no solo era su rubio cabello, su piel blanca y sus ojos que llamaban la atención. A donde quiera que se dirigía llevaba consigo un rifle de asalto o una pistola automática, con el mismo descaro con que procedían a hacerlo los otros narcotraficantes de Pablo. Con frecuencia se le veía escoltada por otros norteamericanos que también portaban un rifle. Uno de sus conductores, que también hacía las veces de guardaespaldas cuando se encontraban en Ojinaga, salvó los más osados. La mayoría de los turistas no se desviaban de su camino para pasar por Ojinaga, y cuando lo hacían era porque tenían que dirigirse a la ciudad de Chihuahua o venían de ella. En una ocasión, Becky fue a comprar unas blusas a una tienda de Trasviña y Retes, armada como de costumbre con un rifle de asalto. Al salir de la tienda se encontró con otros pistoleros igualmente armados. Justo en ese momento, una pareja de norteamericanos de edad madura con cámaras fotográficas dependiendo del cuello detuvieron su vehículo en la intersección, en espera de la luz verde del semáforo. Mientras esperaban, se volvieron hacia la multitud de pistoleros. Becky escuchó al hombre decir mientras señalaba
a su dirección emocionado. Te lo dije, que así era aquí. Becky ya conocía a Marco de Haro, el pistolero que había iniciado el enfrentamiento con la facción de los Arévalos en el asesinato de Lili Arévalo. Repetidas veces lo había visto en los Estados Unidos y le había ayudado a atender los negocios de Pablo en Texas y México. Después de que empezaron a llevar cargamentos para Pablo en mayo de 1985, Becky empezó a toparse con Marco prácticamente a donde quiera que se dirigiera en Ojinaga. Cuando acudía a la bodega de Pablo a recoger un cargamento de marihuana, allí estaba Marco, merodeando por la casa. Así se dirigía al taller de Armando a arreglar un tanque de propano. Marco también estaba allí, recargado contra el muro. Cuando Pablo la visitaba en su habitación del motel Ojinaga, era frecuente que Marco lo escoltase unos pasos atrás, ametralladora en mano. Marco, alto, de complexión sólida y calvo, nunca decía gran cosa. Al ver a Becky, siempre lo hacía entrecerrando los ojos y al principio ella no sabía cómo reaccionar ante esto. Él parecía aburrirse cuando ella hablaba. En una ocasión en que Becky le estaba hablando de negocios, le preguntó bruscamente: ¿acaso me estás escuchando? Un día, a principios de junio, ella llegó a Ojinaga por otro cargamento de marihuana. Resultó que Pablo no tenía la mercancía a la mano. Estaba esperando que llegara un cargamento grande y le pidió que se hospedase en el motel un par de días mientras llegaba. Sin embargo, ella la necesitaba cuanto antes. Le preguntó a Armando si sabía de alguien que tuviera disponible 50 kilos de hierba y no tardó mucho en que Marco se la ofreciese. Se la vendió a un precio más bajo que el que Pablo le fijaba. En el viaje de regreso, Marco le sugirió que hicieran negocios juntos. Él tenía contactos para conseguir marihuana y heroína, además de clientes propios, le comentó, pero no contaba con una buena operación para efectuar el contrabando de la droga, y eso era lo que ella podría aportar. Becky le expuso la propuesta a Pablo. Él dijo no tener objeción alguna, en tanto se le cubriese la cota en la plaza correspondiente. El primer negocio que Marco y Becky hicieron juntos consistió en la venta de 100 kilos de marihuana. El cargamento se dividió en dos partes y ella envió a 2 choferes con la mercancía con un comprador llamado Rocky en Oklahoma. Ella y Marco fueron juntos en auto a cobrar el dinero. Pablo no intervino para nada durante el arreglo. Era la mercancía de Marco y Becky se encargaba del transporte y el cobro. Sin embargo, era su plaza. Por lo tanto, cuando regresaron de Oklahoma le dieron a Pablo $11,000, el privilegio por pasar la droga por la zona que controlaba Pablo en el norte de México y verse a salvo de la intervención de las autoridades. Su relación de negocios duró aproximadamente 3 semanas antes de convertirse en algo más que simples transacciones comerciales. Pablo nunca comentó nada al respecto. Él quería a Sammy como a un hermano. Marco era su amigo y respetaba a Becky. Lo que sucediera entre los dos no era de su incumbencia. Ese es el final del capítulo 13 del zar de la droga, Bonnie. Voy a dar mi resumen. Capítulo 13, Bonnie, zar de la droga. Sammy fue arrestado al mismo tiempo que un hermano de Pablo. La mamá de Pablo fue a ver a su hijo y allí vio a Sammy y a la esposa. Obviamente los consoló y los ayudó un poco, ya que Sammy le daba dinero a ella cuando él pasaba por Odessa, y pues el dinero era enviado de Pablo, pero les hacía el favor. Becky, la esposa de Sammy, nunca lo perdonó por la vez que tuvieron problemas domésticos. Si no se acuerdan, en el capítulo pasado, Sammy golpeó a su esposa Becky y le dejó la cabeza marcada en la pared. Estuvo feo, ¿verdad?
Sin embargo, aunque tuvieron esos problemas, ella lo apoyó porque tenían un hijo también. O sea, tenían un hijo y en realidad pues yo creo que lo quería poquito, ¿va? Que lo apoyara. Su hijo era llamado Chase. Yo pensaba que Sammy era un mexicano, un hombre así como uno más moreno. Pero resulta que Sammy era un gringo. Yo he tenido amigos allá en México que le decimos Sammy. Pensé que era igual. Era un gringo. Sammy era un gringo. Tenía una esposa gringa. Muy bonita según esto. Pelo rubio y quién sabe qué tal. ¿Va? Continuamos con mi resumen. La mamá de Pablo le dijo a la esposa de Sammy que los ayudaría. Pablo le llamó a Becky y le propuso trabajo. Ella de vez en cuando hacía unos que otros trabajos para Pablo. Pero ya después Pablo le ofreció, en fin, una posición de trabajo. Ella fue a Ojinaga por una reunión con Pablo. Allí se conocieron y todo, ¿verdad? Pablo era un hombre intimidante, mandaba siempre a gente armada a lugares donde él iba a ir y corría a todos de allí. Él llegaba al lugar y ya no había nadie porque sus pistoleros ya los había corrido. Él hizo eso en el bar Becky. Ahí siempre iba al bar Becky. También era un lugar donde él iba a hacer sus reuniones de negocios. Se reunieron en el bar Becky. En esa junta ella le dijo a Pablo cómo había transportado droga y tenía clientes en Alabama, Utah y otros lugares así. Ella era una mujer rubia y Pablo era un hombre vaquero moreno, lleno de cicatrices. Hacían pareja muy rara, negocios, ¿verdad? Pablo le contó historias exageradas de él y cómo se había escapado de los policías americanos y cómo según le habían disparado los policías y quién sabe qué tanto, ¿va? Incluso le enseñó cicatrices que tenía de bala, pero en verdad esas marcas de guerra que él tenía no eran por los policías norteamericanos, más bien eran de Fermín Arévalo y la gente de los Arévalo, porque si no se acuerdan esos Arévalo lo traían juido al Pablo, ya lo andan matando. Pablo decía que tenía una bodega de droga y acá la hacían nombrar como que era una bodega grande y que una fábrica y quién sabe qué tanto, pero en realidad era una tienda de abarrotes que él compró. La tienda de abarrotes hasta decía allí todavía el nombre de la tienda que estaba pasada, ¿verdad? La tienda era la Casa Chávez. Él la llevó allí y se conectaron, hicieron los tratos, ¿verdad? Pablo tenía su bodega conocida como la Casa Chávez enfrente de una escuela. Eso causaba pánico para los maestros y todo tipo de gente tenía miedo, ¿verdad? Incluso les decían a sus hijos cómo tenían que reaccionar y ya no podían salir al receso allá afuera y cosas así. Becky empezó a hacer sus negocios y hasta tenía sus propios traficantes. Ella nomás hacía los negocios y mandaba gente. Armando era un hombre en Ojinaga que la gente pensaba que ayudaba a Becky, pero en realidad Becky hacía todo eso de los tanques de propano solos. Hacía todas sus modificaciones en carros ella sola. Allí en el taller de Armando. Becky se empezó a hacer grande y conocía a Ojinaga, incluso portaba hasta una ametralladora y pistola donde quiera que fuese. Incluso traía hasta pistoleros gringos. Y andaba actuando como un zar de la droga ella. Ya se creía Pablo Acosta, ¿va? Creo que ya se creía Pablo Acosta en este momento. Marco de Aro, el pistolero de Pablo Acosta, empezó a estaquear a Becky. Donde quiera que Becky iba, él iba ahí. Le dio negocios a Becky, hicieron negocios juntos y le vendían la droga más baratas. Y después de todo eso, no duraron 3 semanas para cuando tuvieron relación. Se hicieron novios. Pablo quería a su amigo Sammy, pero igual, pues quería a Marco porque Marco le había salvado la vida en una ocasión. So, él no comentó nada, se quedó callado. Y creo que yo hubiera hecho lo mismo si fuera Pablo, los dos me ayudaron. O los dos le ayudaron a él, va. Pero bueno, ese fue mi resumen del capítulo 13. Bonnie, sale de la droga. Pobre Sammy, va. Pero también acuérdense que golpeó a su esposa. So,
no es tan pobre. Denle like, suscríbanse. Vamos a darle.